Bueno, ¿qué onda, mucha? Hoy estamos en un nuevo episodio de Entre Cuates, el podcast donde se habla de todo y de nada. Hoy tenemos un tema bastante delicado que al final tal vez nos afecta a todos, pero no lo queremos hablar o no lo queremos decir. Entonces hoy trajimos a una persona que es experta en la materia, una invitada muy especial que se llama Natalie. Hola Natalie, muchas gracias por estar aquí. ¿Quién eres? Hola, mucho gusto. Gracias por el espacio y sobre todo por abrir pues este momento para poder hablar de algo tan delicado como tú dijiste, algo que me emociona mucho porque existe información como desinformación y yo soy psicóloga clínica Ok, y actualmente estoy estudiando profesorado en educación inclusiva. ok, buen currículum ahí. Bueno, vamos a empezar de una vez fuerte. Porque ahora con esto de las redes sociales, que hay doctores en TikTok que te dicen Sí. cosas y te desinforman o te hacen bolas, ¿sí crees que los jóvenes tienen problemas mentales o solo es moda? Bueno, creo que es una pregunta bastante fuerte y delicada de tocar porque de que existen los trastornos, existen los Ok, problemas de salud mental, de igual manera. Lo que siento que existe ahorita mucho es desinformación ok. y hay muchas personas que utilizan la terminología de una manera incorrecta, porque puedo decir estoy triste, pero utilizan estoy depresivo, Sí, pues, que es completamente muy y diferente. eso mismo te iba a preguntar, ¿cuál es la diferencia entre estar triste? Porque me imagino que estar triste es una emoción del momento, algo pasajera tal Ujú. vez, pienso yo, o así tener depresión. Porque no sé si teniendo depresión se puede estar triste al mismo tiempo las dos o si es algo totalmente diferente. No, realmente la tristeza es una emoción natural del ser humano, todos lo vamos a presentar en cualquier momento de nuestra vida, por algún resultado que no nos favorezca o algo que nos pasa, pero realmente la depresión es cuando ya afecta tu estilo de vida, cuando ya va más allá de afectar tus habilidades, tu trabajo, tu vida social, cuando tú ya te aíslas porque ya la emoción llega a un exceso, esa es la depresión. Sí, pues. Y bueno, y tocando un poquito ese tema de la depresión, ¿qué síntomas al menos en los jóvenes, porque me imagino que en cada etapa Ujú. de la vida, niño, adolescencia y adulto mayor, pues me imagino que las de cómo se vive es diferente. Bueno, en cada persona es de un mundo Sí. completamente diferente, entiendo yo, y a cada quien la ataca diferente, pero ¿cuáles son los síntomas comunes en los jóvenes, al menos, de tener depresión? Bueno, en toda la sintomatología para todos va a ser la misma, lo único que sí, como tú dices, se expresa de diferente manera, porque, por ejemplo, en niños, la mayoría de niños van a estar frustrados, van a estar Ajá. llorando y todo. En los jóvenes se vive mucho el no tener ganas, el aislarse, que son cosas que hay que tener mucho cuidado también, porque muchas veces como adolescentes se aíslan Ajá. porque quieren llamar la atención o Nah, alguna razón, pero también hay que prestar mucha atención a las características que tengan, porque como te digo, o sea, se aíslan y también dejan de hacer cosas que a su edad es muy natural que hagan, como jugar, que les interese algún deporte, ujú. cosas así. Fue una lesión en algún joven que quería ser deportista y le da Exacto. depresión. Bueno, no le da Eso tristeza, le pasa da, demasiado. le da depresión. Ujú. Eh, por ejemplo, yo he visto algo que es bien común porque esto ya lo hablamos en un episodio pasado, que es el de las redes sociales, que el ver muchas cosas que uno quiere tener, porque en las redes sociales se ve mucho eso de presentar o dar una vida perfecta de muchos lujos y al final uno nunca sabe si están endeudados por tener ese tipo de lujos, Ujú. pero al menos uno como joven los ve y quiere ser como ellos, ¿va? Entonces al final cuando quieren hacerlo o llegan a querer imitar ese tipo de cosas, pues tal vez no pueden, ya sea por diferentes cosas como su situación actual, que no tienen trabajo, que no sé qué. Entonces eso también da depresión, ¿no? El no poder tener cosas que puedes llegar a ver, pero al final no tenés. Sí, bueno, en algunos casos sí puede llegar al extremo de generar depresión. Siento que tiene que ver más con autoestima, porque al final no estás creando una identidad. Recordemos que cuando somos adolescentes o jóvenes, normalmente
queremos crear una identidad con base a otras personas, Claro. lo que consumimos, O lo que imitar tenemos alrededor. a tu, A a alguien tu famoso famoso incluso. favorito, claro. Ajá, o sea, termina siendo una mezcla de personalidad la que estamos creando, Ujú. que no sabemos en sí nuestra identidad. Entonces, ahí es donde entra más que todo la autoestima, porque muchos pues tienen como eso pasajero de que, bueno, yo me quiero parecer a este, al otro y así. Pero llega un punto en el que tú realmente no sabes qué quieres ser y te empiezas a como a convencer de que tú tienes esto, pero no puedes, y entonces ahí ya puede caer en una depresión porque estás viendo que tal vez todos logran todo menos tú, Claro, y es claro. algo muy común. Esa presión de querer tener la vida resuelta a los 20 años, ¿va? Y al Exacto. final es que no se puede porque apenas estás empezando a ir, al menos en nuestro Sí. país, el ser mayor de edad es a los 18 apenas, o hasta los 18. Entonces a los 20 pues realmente no has vivido prácticamente nada, pero al menos a mí me pasó esa crisis de los 20 que a los Ujú, 20 yo quería ya tener el carro de mis sueños, que una casa, que no sé qué, y al final pues no fue así, ¿va? Y en su ujú, momento a mí me dio, no te sabría decir si tristeza o depresión en su momento, pero al menos tristeza sí, porque uno siente mucha presión, ¿va? Más ujú. de tu círculo, de tu familia, que a veces que en tu misma familia te exigen demasiado para ser joven y al final eso te puede llegar a afectar. Ahorita hablabas un poquito de la autoestima. Por ejemplo, las personas que no tienen autoestima, ¿qué les dirías para mejorarlo? O si tienen que ir con un psicólogo a mejorarlo. O va, antes de Ujú. meternos a ir a un psicólogo, obviamente a alguien que tal vez no tenga los recursos de ir, ¿qué le dirías para que pueda mejorar eso? Bueno, definitivamente sí recomendaría como primera ir al Sí, psicólogo. pues, Ese sería lo ideal, pero también hay muchos recursos que nosotros podemos autoayudarnos, ajá. pero tiene mucho que ver con qué consumimos. Es que eso es todo. Digamos, si yo consumo cosas de motivación, si yo pues me hago halagos a mí misma, por ejemplo, yo sí puedo, yo sí quiero, si todos los días yo me levanto con la emoción y todo, entonces ahí voy a ir mejorando mi autoestima, pero son cosas que lastimosamente ahorita son muy difíciles de alcanzar porque tenemos muchas cosas en las que proyectarnos, en las que cómo vemos a los demás y yo no lo tengo. Entonces sí sería mucho de trabajar a la mano de un psicólogo, pero si, como tú dices, si por alguna razón no se tiene la posibilidad, que lo ideal sería, Claro. porque hay muchas instituciones gratuitas, por cierto, que te pueden ayudar, pero sí sería como de comenzar a verte con otros ojos, comenzar a verte de que no todo es presión, no todo es una carrera en esta vida, porque creo que eso pasa súper, súper, de que todo es carrera, Todo es carrera. todo es carrera, de que yo, si él ya tiene 20 y tiene un carro, yo también tengo Yo, ¿por qué no 20 lo y yo, ¿por tengo? qué no lo tengo? Claro. Exacto, y eso pasa en los jóvenes muy seguido. Y ponerle, por ejemplo, eh, porque ahí estamos hablando un poquito de depresión, pero tal vez por éxito, Ujú, pero tal vez en un tema un poquito más polémico que es por tu físico. sí. ¿Cómo funciona eso? Wow, creo que también ahí entra mucho la autoestima. Creo que la depresión y la autoestima están muy Muy ligadas. O sea, ligadas, ahí ¿ok? no puedes separar una de la otra porque realmente cuando te da depresión y cuando ya afecta, como habíamos hablado, todas tus funciones, es porque la autoestima ya no está bien. Y si tú dices por tu físico, es un tema muchísimo más Es delicado más profundo, ¿ah? porque es al final caemos a lo mismo de compararnos, de no aceptarnos, y el no aceptarnos cae a la autoestima. Entonces, sí, la depresión realmente ahí se vive muchísimo más fuerte porque ahí podemos caer a otro tipo de trastornos que nos lleven a tener el físico que nosotros Y queremos. como trastornos como el Mm. de la anorexia. Sí, trastornos alimenticios, de hecho, son muy comunes cuando la gente se compara mucho con influencers o personas Sí, pues famosas que es que lo las común. miras súper delgadas o no sé. Y es que no es porque solo le pase a las mujeres, sino a los hombres también Sí. les pasa y muchísimo, aunque no lo Ujú, crean. Yo he estado siguiendo el caso de, no me acuerdo, pero creo que es un brasileño, es un hombre, va, ujú, y sí está bastante obeso. Y, y ya lleva como un año trabajando, haciendo ejercicio, haciendo todo, pero creo que por un tiempo como que le deprimió el no ver resultados, ¿va? ujú, Entonces al final cuando estás en una obesidad ya muy avanzada, el ver resultados no es ni en cuestión de 1 o 2 años, sino es hasta exacto. el proceso es más largo, ¿va? ¿Qué le
a alguien que ya empezó su proceso, pero que no está viendo resultados, ¿qué le recomendarías o qué le dirías para que no desista en su pelea? Bueno, sí, eso también tiene mucho que ver con la disciplina y con la constancia, porque yo sé que los resultados no se van a ver inmediatamente como tal vez una persona que tenga un peso más bajo, pero sí tiene mucho que ver con que tú te proyectes y digas, bueno, ¿qué quiero en realidad? ¿A dónde quiero llegar? O que si yo me quiero ver de esta manera, que es con un peso más bajo, o sea, siento que tenés como que motivarte, ese sentido de tener esa motivación de decir, bueno, yo quiero, yo puedo, y constantemente estártelo diciendo porque no va a ser fácil, no Claro. va a ser fácil Como para nada, con cualquier como aspecto de la cualquier vida. otra, exacto, como cualquier otra cosa, pero siento que ahí se desanima mucho uno muchísimo más rápido por eso mismo de querernos comparar unos con otros. Por ejemplo, mi amigo estaba igual que yo y bajó más rápido. Y realmente no O es él se así. mantuvo, o él no engordó, o Ajá, simplemente él no engordó. ¿Ah? exacto. Pero realmente siento yo que es la constancia y la disciplina que también va ligada a mucho de la salud mental, porque si tú no estás en una situación de autorregulación, con salud mental, porque realmente no todos vamos a llegar a una salud mental de que estable, ¿va? Porque tampoco. Eso, ok. Es difícil, Ajá. realmente es difícil porque incluso a una persona que tiene todo también va a tener algún aspecto de salud mental que mejorar porque el psicólogo no es ir porque tenés un problema, sino que también es ir porque necesitas que alguien te escuche y todo. Entonces no va a estar siempre claro, claro, pero sí tenés que motivarte y tenés que ayudarte a ti mismo sobre todo. Y por ejemplo, ¿cómo se puede trabajar a nivel mental o psicológico el tema de la disciplina? O sea, tú mencionas de ser que la disciplina es algo muy importante, porque Ujú, si algo he escuchado yo en frases más que todo en deportes, que cuando la motivación ya no llega, la disciplina tiene que ujú. llegar. Entonces, ¿cómo se hace para trabajar la disciplina en un caso muy extremo de una persona que es así muy huevona, muy procrastinadora? ¿Cómo se trabaja la disciplina? Bueno, ahí habría que ver bastantes factores porque a veces, aunque queramos trabajar mucho la disciplina en alguien que tal vez tiene depresión, por así decirte, Ajá. es muy complicado trabajarla, pero todo es constancia incluso de ir al psicólogo. O sea, digamos, si esa persona que tú dices, hipotético, va al psicólogo, primero tiene que tener constancia para ir a Para sus ir, terapias correcto. O sea, porque eso pasa mucho. desde ahí ya lo está empezando a Sí. trabajar, por decirlo Desde así. ahí ya está empezando a trabajar esa responsabilidad con él mismo, porque al final no gana, o sea, no gana el psicólogo. Ajá. Realmente no gana el psicólogo, ganas tú con ir a tus terapias. Y si tú vas a tus terapias, vas a aprender muchísimas herramientas, estrategias que tú mismo vas a implementar para ayudarte a tener esa disciplina que necesitas, porque eso que tú dices de la motivación es muy cierto. O sea, la motivación nunca te va a tener en el No, no gimnasio. te dura Nunca te va a tener en el siempre, gimnasio, claro. exacto. Lo que te va a tener ahí es la disciplina, porque por más que tuviste un mal día, Vas a ir. vas a ir. Pero creo que todo esto comienza cuando tú ya comienzas a aceptar que necesitabas ayuda no por un caso fuerte, sino que necesitabas ayuda por ti mismo para tu salud mental y cuando ya vas al gimnasio, eso genera cierta pues dopamina en ti, cierta tranquilidad, reduce los niveles de estrés que tuvieses todo el día y eso mismo hace que tú generes constancia y la Y, disciplina. y es que qué fuerte esa frase que acabas de decir, aceptar que necesitas ayuda, ¿va? Porque Ujú, eso es algo bien difícil, al menos en los hombres lo he visto más marcado, ¿va? De que se niegan a sí. recibir ayuda, todavía no sé si decirle ese aspecto machista de que los hombres no pueden llorar, ¿va? Ujú. Los hombres no pueden mostrar debilidad, al menos en ese sentido, tal vez metiéndonos a un tema un poquito más fuerte, si te has dado cuenta, al menos en temas de suicidio, perdón, he visto que son más hombres los que se suicidan que las Ujú. mujeres. No sé si estaré en lo cierto, pero al menos en noticias he visto que son más hombres. Entonces, ¿a qué punto se llega de tener tantas cosas guardadas para querer tomar Esa esa decisión. decisión? Y en jóvenes pasa Ujú. bastante. Sí, en jóvenes se ve muchísimo más, como tú dices, en hombres también. Creo que en hombres tiene mucho que ver con esa ideología que tienen de que, como tú dijiste, los hombres no deben llorar o los hombres no deben mostrarse débiles, cuando realmente todos somos seres humanos y el hecho de ser seres humanos ya nos hace ser Ver, unas personas muy vulnerables en cualquier sentimentales. momento, algo muy sentimental, muy emocional y sí, sí lleva bastante. Siento que
el hecho de que muchas personas guarden o repriman sus emociones, a veces no los llegas a controlar del todo y termina en estos casos que lamentablemente pues es quitándote la vida. Y, y sí es un tema muy fuerte y siento que es muy controversial también porque hay personas que dicen, ah, es que ¿por qué lo hiciste? Ah, O o sea, ¿por qué lo que, hizo? ¿Por qué y, lo hizo? Y o- yo así como, o sea, claro, no es nada más de juzgar lo claro. que está, porque incluso hay intentos de, y es ahí donde llega la duda de que, mira, ¿por qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? Pero solo preguntas, pero no extiendes esa mano, y más si se trata de un hombre, como tú dices, o sea, siento yo que sí existe demasiada desinformación y todavía existe mucho, es un tema muy tabú, diría yo. Sí, más aquí en un país Más, exacto, latinoamericano. más en estos lados del mundo que sí, definitivamente todavía existe mucho. Y no solo por ser débiles, sino que también porque todo es burla ¿Va? últimamente. O Las sea, redes siento que sociales se los prestan hombres para son eso, más, siento que los hombres tienden más a burlarse unos de otros, claro. que nunca llegan a tomar en serio lo que realmente tal vez alguien te está diciendo de que sí lo siente. La famosa frase de tenés un problema y te dicen no seas hueco. O Exacto. sea, hacerle huevos, Ajá, no sé. sí. Y también está cuando tú mencionabas ahorita de los intentos de quitarte la vida, está esa famosa frase de, no hombre, pero si tus problemas no son nada comparados a los míos, Ujú. va. O sea, ¿cómo? Porque es que ningún problema es Es comparable, igual. porque tal vez en apariencia de los problemas, por decirlo así, tal vez el problema de X persona sea más fuerte que el de Y persona, pero Ujú. te lo estoy diciendo así, en apariencia, Sí, exacto. pero él lo está viviendo de una forma muy diferente a como la está viviendo la otra persona, Ujú. porque tal vez en apariencia sí sea probablemente más fuerte, por decirlo así, el problema, pero tal vez la persona que en su problema aparentemente sea más fácil, lo está Ujú. viviendo peor, va, en cuanto a Exacto. sentimientos, a su salud mental. Y otra cosa que te quería preguntar, ¿qué es estar bien, qué es estar bien mentalmente? Para ti, Bueno. qué es esa plenitud o iluminación espiritual para llegar a ese punto? Bueno, primero sí me gustaría como reforzar un poquito lo que dijiste anterior, Ajá. de eso de sentirnos, de que le dices tú a la persona, no te sientas mal si yo tengo problemas peores, Peores, va. Porque correcto. eso es algo que pasa muchísimo cuando tratamos de ayudar, entre comillas, a una persona que le Que te decimos dicen, como, estoy ah, triste. Nah, no estés no, no triste. estés triste, exacto. O llega aquello de que, ay, es que te estás ahogando un vaso de agua, Claro, pero para correcto. mí ese vaso de agua sí, sí me está ahogando. Ajá. Entonces creo que me gustaría tocar ese tema porque invalidas mucho la emoción de los demás. Claro. Eso pasa muchísimo, y no solo entre jóvenes, Y en las sino que entre relaciones, entre adultos, parejas en también. relaciones, incluso familia. O sea, familia invalida mucho las emociones y creo que Ajá. ahí tienes que ser demasiado fuerte para tú poder tener esa opción de decir, bueno, o sea, sí, tal vez me estoy ahogando un vaso de agua, pero para mí lo es así. Y estás en O todo tu sea, tal vez no es derecho. un vaso, es un mar. Sí, exacto. O sea, ahí sí que cada quien tiene derecho a sentirse como quiere, siempre y cuando también busque esa ayuda y busque también el sentirse bien. Ahora, con lo que tú dices de sentirse bien, creo que nunca llegamos a una plenitud de Total. sentirnos bien. Nunca lo vamos a alcanzar porque somos seres humanos y todo nos afecta, todo nos alegra, como todo también nos trae una consecuencia buena o mala. Entonces, todo el tiempo vamos a estar en un cambio de emociones, no vamos a sentirnos felices plenamente, ni tampoco nos vamos a sentir tristes en el sentido de ahogarnos, pero sí creo yo que al punto donde nos sentimos bien es cuando llevamos la vida que realmente queremos llevar. Cuando ya vamos avanzando en nuestros proyectos personales, cuando ya vamos avanzando en situaciones sociales como relaciones, amistades, porque tampoco es todo relaciones. De color de rosa. También cuesta muchísimo, pero creo que alcanzas esa salud mental cuando te das cuenta que sí necesitas estar constantemente en mejora propia, cuando sí necesitas motivarte, disciplinarte, cuando sí necesitas acudir a un psicólogo por alguna razón, porque como te decía anteriormente, no es ir por un problema de que cuando ya estoy tocando fondo, sino Claro. que es ir cuando realmente Sería siento mejor ir que. antes de tocar Exacto, fondo. es ir antes de tocar fondo cuando, bueno, las cosas no están saliendo muy bien, voy a ir a terapia, voy a ir a fortalecer, voy a ir a aprender nuevas estrategias que me van a ayudar a mí
como persona a mejorar y a tratar de alcanzar esa plenitud de la que tú hablas de salud mental. Porque si tienes una buena salud mental, Ajá, todo lo demás va a ir llegando un poquito más fácil a tu vida porque no vas a estar renegando, comparándote, no va a ser como algo de todo el tiempo porque en algún momento te va a dar eso de decir, bueno, es que él tiene y yo no, claro. o no lo he alcanzado, o no pude. Pero también el decir, por ejemplo, tú tienes un proyecto, no se te da, pero lo vuelves a intentar. Entonces ahí es donde te das cuenta que tu salud mental está bien porque lo volviste a intentar. No dejaste tirado, no te frustraste y no hiciste nada al final. Bueno, pero hablando un poquito de eso, yo pienso o considero que tal vez uno lo intenta con una meta que uno tiene, por ejemplo. Ujú, Uno lo intenta tanto, no le salen bien las cosas, pero yo soy de la idea también de que hay cosas que no son para uno, ¿va? exacto. Entonces, también está ese momento en saber cuándo retirarse, Sí. porque saber cuándo retirarse también es una victoria, Ujú, porque puede ser que eso te esté amargando la vida, puede ser que ujú. estés teniendo problemas con muchas personas. Entonces, el retirarse a tiempo y buscar otras opciones también es algo sano, ¿o no? Sí, súper, sí. De hecho, digamos, pasa mucho en los jóvenes, ya que tocas el tema de los jóvenes, de que a veces ellos suelen decir me equivoqué de carrera. Claro, claro, es algo bien común, Es ¿va? algo súper común cuando definitivamente no es que te hayas equivocado de carrera, simplemente tal vez lo intentaste, no es lo tuyo, pero encontrás algo que sí te apasiona y lo vuelves a intentar. O sea, como tú dices, el hecho de retirarse también es bueno para ti. Retirarse, soltar. Todo eso es muy bueno también porque llega un punto en el que tú reconoces que no te está trayendo algo de beneficio o no O es no lo te que está tú esperabas, simplemente no te está no saliendo bien. estás satisfaciendo tu necesidad personal al máximo, por lo que mejor decides retirarte y también está bien, pero también creo que esto entra dentro de una salud mental, porque no es lo Claro. mismo decir, bueno, me retiro de esto porque no es lo mío, y tal vez encuentro otra situación que me guste más, a decir de que, ay, es que yo no sirvo para Claro, nada, o yo que no un par puedo. de cositas ahí ya me Ujú, hicieron desistir. O sea, sí exacto. tenés que llegar al límite sin llegar a límites malos, por decirlo así, Ajá. pero sí intentar de todo y si de verdad no es para ti, no es para ti. Pero si por Sí. un par de cositas también estás desistiendo, también es algo malo Ujú, porque estás cayendo en ese como círculo vicioso de, ok, me voy a otra cosa, par de problemitas y también ya ujú. voy para Sí. otra cosa, pues, o sea, también Bueno, hay que, sí, ahorita que tú dijiste eso es muy cierto porque también hay una línea muy delgada entre la inestabilidad y el querer abandonar por tu salud mental. sí, pues, Es una línea muy delgada que también tienes que tener muy en cuenta de que también la inestabilidad no solo se vive emocionalmente, sino que también sin estar en el trabajo, en el estudio, de voy saltando de carrera en carrera, voy saltando de ajá, trabajo en trabajo. Ahí es donde miramos una inestabilidad, mm, como tú dices, de que por cositas pequeñas o cositas que nos pasan, de que, ah, no, ya no quiero, pero sí se vive cuando tú realmente quieres vivir eso de mejor aislarte, perdón, de dejar eso porque no es lo tuyo. ujú. Se renota mucho cuando dices, bueno, no quiero porque realmente ya encontré algo que me apasiona. Es muy diferente. Siento yo que lo que tú hablas más que todo es como inestabilidad, Sí, pues, que ok, eso se vive demasiado. claro. Sí, porque sin irnos tan lejos en este podcast, ponele, al menos a mí me pasó y tal vez todavía me pasa un poquito, ya tú me dirás, pero por ejemplo, en el primer episodio que subimos, bastantes vistas, 200, 300 vistas y yo dije, puchis, para hacer algo Ujú, totalmente nuevo está súper bien, pero ya después en el siguiente me di el golpe de realidad de, solo 50 vistas, solo 60 vistas, ujú, entonces de 230 bajar a 50, pues es ese golpe de, puchis, y tal vez no le gustó, tal vez estoy ujú, haciendo algo más, pero ahí he seguido, he intentado seguir ujú. subiendo episodios y de todo. Y ahí hay episodios muy buenos y episodios muy malos, pero solo Sí. porque haya algún malo, pero realmente he tenido más buenos que malos. Entonces, por esos dos o tres malos que he tenido, A no voy dejar a tu desistir, pero es proyecto. lo que tú dices, porque sí estoy bien enfocado en lo que quiero hacer, tengo como que bien definida mi meta, pero hay personas que no, que a la Ujú, primera se van. Tú mencionabas algo antes del querer tener una vida estable. Eso yo ujú. lo relaciono mucho con el éxito. ¿Tener éxito qué es a nivel?
mental, psicológico. ¿Qué es tener éxito para una persona? Ujú. Bueno, tener éxito creo que es algo que todos vamos a alcanzar en algún momento, pero creo que depende mucho de qué éxito quieras tener. ¿Ok? Porque también está, digamos, el éxito no solo viene en éxito de que tengo un buen trabajo. Cumplir una meta y ya está. Exacto, o sea, sino que también viene en me gradué, me inscribí al gimnasio, logré mi meta, tengo estabilidad económica. Hay un montón de cuestiones que te pueden llevar al éxito, pero todo depende de qué enfoque le quieras dar tú. Porque, por ejemplo, yo te puedo decir, bueno, yo me siento una persona exitosa porque me gradué, porque estoy Claro. trabajando, porque tengo pues algo muy estable últimamente. Pero también puede ser que para otra persona el éxito sea conseguir un carro, conseguir un mejor trabajo. Y siento yo que a nivel mental, el éxito debería ser tener una vida tranquila, Ok. tener una vida en la que tú te sientas en paz contigo y en la que tengas una autoestima que te ayude a mejorar tanto tú como tus relaciones, los que te rodean. Entonces siento que a nivel mental, ese es el éxito. Es lo más que se puede alcanzar, una Ujú. vida tranquila, por Una decir. vida Sí, tranquila. No siempre lo vas a tener, claro, claro. pero al menos ponerte claro una meta, por ejemplo, bueno, persona que procrastina mucho, entonces te puedes ir poniendo metas pequeñas, porque definitivamente tampoco vas a hacer una, una grande, pero sí ir alcanzando de que, bueno, hice una pequeña, luego una un poquito más y luego ya tener una organización y ya algo, pues que ya te lleve a lo que tú quieres. Y es que Eso esas también puede ser pequeñas cosas te éxito. van motivando, ¿va? Porque al Exacto. final la motivación te ayuda mucho, pero para empezar. Ujú. Porque como decíamos antes, al final ya tal vez la motivación te dura una semana o dos como mucho y de ahí ya toca la disciplina. Sí, Pero realmente pasando no sé cuántos días ya se vuelve una costumbre hacerlo, ¿va? sí. Entonces, al final, el principio es lo que más cuesta, así como tú me decías antes que estabas nerviosa de empezar, pero ahorita ya Sí, fluiste, ¿va? Entonces, así pasa en muchos ámbitos de la vida, ¿va? Yo quería tocar otro definitivamente. tema de lo que es la ansiedad, porque Ujú. es un tema bastante famoso, porque ahora siento, sin tirar hate, que ahora cualquiera dice, es que tengo ansiedad, Sí. estoy Ujú, ansioso, no sé. Entonces, ujú. ¿qué es tener ansiedad? Bueno, la ansiedad es una emoción igual que la tristeza, una emoción natural, es Ujú. algo que todos vamos a tener, pero no es lo mismo tener ansiedad que tener una ansiedad Clínica, generalizada o crónica, clínica, ajá. exacto, algo que ya afecta tu día a día, porque recordemos que la ansiedad es el sentirse uno nervioso y te puede dar en cualquier momento, por ejemplo, no sé, estás esperando una calificación y te da Y ansiedad, porque estás tenés así nervios, como va, no sabes cómo te esperando, fue. exacto, pero no es lo mismo algo que vas a experimentar, por ejemplo, vas caminando y empezás a sentir como, ay, ¿será que dejé la puerta con llave? Sí, pues, Y empezás así como, a dudar. ajá, y estás trabajando y interrumpís tus labores porque no sabes si realmente dejaste la puerta con llave. Entonces ahí ya empieza un tipo de ansiedad, aquello que ya te lleva a un extremo, porque recordemos que los trastornos mentales son el exceso de todas las emociones que tenemos pues en la vida cotidiana. Ok. Entonces sí es muy diferente. Como tú dices, tal vez el término está como muy de moda, Ujú. porque definitivamente es algo que está de moda, de como tú dices, es que tengo ansiedad, pero realmente no le dan el valor o el verdadero significado de qué es tener ansiedad, porque una persona que tiene ansiedad clínica es una persona que no pasa bien, que no está bien, que tiene muchísimas cosas más que le afectan y no solo anda por la vida ahí de teniendo un síntoma, sino Claro. que es alguien que realmente la está pasando mal y no te das cuenta de que esa persona realmente tiene ansiedad. Y, por ejemplo, yo asocio mucho la ansiedad con traumas, tal vez. Ujú, Porque hay traumas que tal vez venís desarrollando desde pequeño y hay otros que te aparecen ya de más grande, ¿va? ujú, Entonces, ¿por qué, al menos yo, por qué los mezclo o por qué tienen relación? ujú. Bueno, los traumas es algo un poco más complejo de solo decir un trauma, ¿verdad? Claro, Es algo que lleva más allá de solo decir me pasó esto y ya lo vivo. Pero sí tiene relación, tiene bastante relación. Tal vez no le podríamos decir como tal trauma, pero sí momentos que te impactaron en tu vida. Por ejemplo,
La muerte de digamos, algo, alguien. sí, es justo eso iba a llegar, a un duelo. Normalmente cuando pasas un duelo y no lo has resuelto porque es algo que es muy difícil de resolver, normalmente te empieza a afectar un tipo de ansiedad en el que tal vez no es que tú quieras a la persona de regreso así en el momento, pero sí empieza a afectarte, por ejemplo, en estar pensando, o qué hubiera podido hacer, qué hubiera hecho, será que algo se podía hacer. Claro. Y entonces esa rumiación del pensamiento, que es tener un pensamiento constante o el sobrepensar, como lo conocemos más, Algo bien más famoso común, también, va. sí, eso es lo que afecta, eso es lo que ya llega a una ansiedad y no solo un duelo, sino que también, por ejemplo, hablando de jóvenes, una lesión deportiva a tu corta edad y que después ya no puedas continuar, eso también te genera ansiedad porque tal vez si yo no hubiera puesto así el pie, por Ajá, ejemplo, si no. yo no hubiera caído de esa manera, si yo hubiera hecho O esto, simplemente tal vez no hubiera ido a hacer deporte ese día. exacto. Eso, Y es eso que lo ahí donde hubiera ya mata, entra, va. el hubiera, exacto. El hubiera realmente, como dicen coloquial, no No existe, existe, pero no mata. existe, pero mata, exacto. O sea, es algo que afecta demasiado y es algo que lleva a la ansiedad, porque constantemente te estás cuestionando a ti mismo qué hubiera pasado, cuando realmente las cosas pasan y pasaron. O sea, ya no puedes, Sí, ya no claro. puedes modificar el pasado, pero sí puedes como ir cambiando, pero en ese tipo de personas que tienen un diagnóstico como tal clínico de Ujú. ansiedad, es algo que tienen que ir trabajando constantemente. Sí, pues. Por ejemplo, al menos porque aquí en Guatemala, específicamente, el ir al psicólogo ya te tachan de loco, ya todavía es un tema muy Sí, tabú, ¿va? definitivamente. ¿Qué le dirías a esas personas? Bueno, a los dos puntos de vista. A los que dicen que ir al psicólogo es que estás loco y a las personas que tienen miedo de ir al psicólogo. Primero, ¿qué le dirías a las personas que te dicen que vas al Que psicólogo ir al porque psic estás loco? sí, Eh, definitivamente. Creo que todavía se escucha muchísimo, o personas que no lo definen como estás loco, pero tampoco te apoyan que vayas al psicólogo. claro. Entonces, sí, algo que les diría es que realmente ir al psicólogo no tiene nada de malo. Ajá. No es algo que necesites, como te decía antes, no necesitas estar tocando fondo para poder ir. Y tampoco es algo malo, realmente creo yo que existen muchos terapeutas que te van a generar confianza inmediato, como hay otros que tienen que trabajar un poquito en el que te den confianza, pero no es porque el terapeuta sea malo o bueno, sino porque también tú estás como en esa negación de que no quieres ir a terapia. Claro. Y sí les diría de que es algo que todos necesitamos, no es algo que Nadie está diga, exento. ajá, no es algo que, sí, porque como te decía, sin ir tan lejos lo del duelo, en ese momento tú, bueno, tú sabes que la persona falleció, pero no sabes que el duelo puede llevarte a otras cosas que si tú constantemente estás como sobrepensando el duelo, ahí puedes ir a terapia. Entonces, no tú te das cuenta, no estás loco, como dicen coloquial, de que es una expresión muy, muy común, sino que simplemente necesitas estar bien con tus pensamientos, con tus emociones. Te das cuenta que necesitas ir al psicólogo cuando, por ejemplo, una relación amorosa no estás bien. Claro, eso te iba a decir que hay diferentes tipos de duelo, me imagino yo. Ajá, El por exacto. pérdida, Sí, por una diferentes relación, tipos de hasta por duelo. amistades, por perder amistades, Ujú. te da ese duelo, o nostalgia o tristeza de haber perdido, tal vez Sí. no en vida, pero sí en amistad o en relaciones, Sí, ¿va? definitivamente. Y es ahí donde pues podemos ver que realmente ir al psicólogo no es malo, es algo necesario y es algo que me gustaría que se viralizara y que sí se tomara esa conciencia de necesidad de ir a que te escuchen. Obviamente vamos a dejarlo así para que lo entiendan porque es como dicen, "Ah, es que necesito que alguien me escuche". Claro. Es más allá de que alguien me escuche, pero mucho tipo de estas personas que van a terapia que dicen, bueno, voy a ir a ver qué pasa, A ver qué pasa, claro. porque son tipo de Y personas es de que que, eso, ese de a ver qué pasa es una actitud muy conformista, ¿va? exacto, muy conformista y muy de negación de que tú no necesitas ayuda. Ajá. Entonces, bueno, voy a ir a que me escuchen y me siento, realmente saco el tema, porque hay personas que lloran en terapia las primeras 2 sesiones y como ya desahogaron, como Ah, ya, aquí ya, estoy ya libre me de voy. pecado, me voy. Exacto. Y realmente no es así. Ir a terapia no es ir a que te escuchen solo por escucharte, sino que el terapeuta te escucha,
porque ese también es uno de los trabajos, pero también te va guiando, porque no te va a resolver la vida el terapeuta, Claro. pero sí Te te va va a a dar guiar. las herramientas, los Ujú. métodos. Yo te voy a decir, por ejemplo, bueno, pues, ¿qué te hace sentir que Bien. esto? Ajá, exacto. Y bueno, ¿qué quieres alcanzar? Entonces tú mismo vas a decir, bueno, yo quisiera alcanzar, no sé, tener un mejor trabajo. Bueno, ¿qué vas a hacer para tener el mejor trabajo? Ah, bueno, voy a empezar a buscar. Ok, tú mismo vas a encontrar tu solución. Ok. Eso es ir a terapia, pero no lo vas a encontrar con un amigo, no lo vas a encontrar Aunque con sí un puede familiar. ayudar, aunque Sí puede sea al ayudar. menos el desahogarte. Sí, el desahogarte sí, pero vamos también a que no va a ser lo mismo porque un terapeuta no te va a decir, ay, no estés triste, Claro, como te lo dice un amigo. como Ah, te lo dice un amigo de no que seas después de que beco. te escucha y es de que, ay, sí, llora todo lo que tengas que llorar, pero ya, bueno, ya vámonos a jugar, o yo qué Cabal, sé, cabal. vámonos, hagamos esto. Sino que el terapeuta sí te va a guiar a esa satisfacción que tal vez tú no vas con esa idea, pero después sales con la idea de que sí necesitabas ir a terapia. Entonces, eso le diría a las personas que no necesitan estar en un punto bajo de su vida para poder ir a terapia. Bueno, ahorita también tocando un tema bastante famoso que tal vez se ha reforzado más por el hecho de la inteligencia artificial, y es el Ujú. tema de autodiagnosticarte. Sí, definitivamente. Porque, bueno, al menos yo lo he hecho. De, tal vez no tanto en salud mental, pero al menos ponerle, tengo un dolorcito en el pecho y ya rápido le voy Eso a es chat a peor todavía. preguntar, mira, tengo esto, ¿qué me Ujú, recomendás, va? Porque al menos a mí me pasa que me da mucha hueva ir al doctor, no sé. ujú, Entonces, y como chat ha demostrado, o la inteligencia artificial, para no casarnos solo con una marca, ajá, ha demostrado como tener buenas respuestas ujú, o buenas recomendaciones, aparentemente, ¿va? Porque al ujú, final es un tema muy distinto, ¿va? Pero sí, he visto que ahora las personas prefieren consultarle a una IA o ujú, ver videos, pero es que al final pienso yo así, porque va, tú vas con una IA, le decís, pero no le decís tengo tal edad, tengo tal personalidad, no, solo le decís tengo ujú, este problema. Y al final el ir al psicólogo para mí es que esa persona te conozca y desarrollar un plan en base a cómo eres, ¿o ujú. no? Realmente, bueno, tal vez la IA trabaje así, Ajá, pero como realmente trabaja el ir a terapia, no tiene nada que ver. El autodiagnóstico es algo muy, muy común y no solo con la IA, sino que con cualquier video X que te encuentres en TikTok. o con un amigo. Con un amigo incluso de que, bueno, tal vez tu amigo se iba a terapia y dices que yo empecé a no dormir bien, a sobrepensar y tú, yo también estoy. Y no Ah, es tenemos lo así, mismo, entonces ya no tenemos lo vas. mismo. Entonces le preguntas, ah, Ajá. ¿qué te está ¿Qué te diciendo? dejó? Y nada Ah, que ver, pues. Pero sí, siento yo que la IA te puede ayudar, porque ajá. no voy a desmeritar de que sí te ayuda en varias cuestiones de tu vida. Pero tampoco es que te cases y digas así con eso de que, ay, bueno, chat me dijo esto y ya ahí me quedo de Ajá. que, sino que ese es el problema. Siento yo que buscas, por ejemplo, como tú dices, va, te duele tal cosa, buscas y capaz que te dice que tienes, no sé, que tienes una lesión grave en la Ajá, rodilla y a lo mejor y no. entonces tú vas a estar ahí como, ay, es que me duele la rodilla. Ah, Entonces ya empiezas a somatizarlo y nada que ver, pues, o sea, no tiene nada que ver. Y con la salud mental es muchísimo más fácil, porque digamos, con un dolor físico puede ser de que, sin ir tan lejos, va, no estás durmiendo bien. Ok, preguntas, ¿por qué no estoy durmiendo bien? Ah, porque tal vez estás, no sé, te distraes con el Ajá, teléfono o X. Pero realmente puede haber una causa más allá, por ejemplo, ansiedad, claro. depresión, que no estás durmiendo bien El y te quedas insomnio, solo, ajá, y te quedas solo con el hecho de que te dijeron, es que no, no pasa no, nada. o sea, sí, es porque estás viendo el teléfono antes de acostarte y te sobreestimulas O o no incluso sé. tomar ciertas pastillas para dormir, Exacto, que la para dormir. automedicación también es mala. Exacto. Es igual que el autodiagnóstico. Todo cae a que el autodiagnóstico es algo que podría decir que es, ay, es muy complicado. La verdad es que es muy complicado
porque, digamos, tú puedes buscar tus síntomas. Claro. Hablemos de lo de la salud mental. Ajá. Puedes buscar tus Así a síntomas, por rasgos muy ejemplo, generales, me imagino. sí, por ejemplo, no sé, me distraigo mucho. Algo muy común en redes sociales últimamente es el TDAH. Claro. Eso existe y todo el mundo tiene TDAH. ¿Pero por qué? Porque, ok, me distraigo, dejo esto aquí, se me olvida, voy a la refri, no sé, meto el celular en lugar de jalar la leche. Ujú. Entonces yo vengo y busco, ay, ¿por qué últimamente estoy tan distraído? TDAH. TDAH. Y realmente sabes qué es el TDAH. Y si tú, si bien te va, le preguntas a chat, ¿qué es TDAH? TDAH. Y Ajá. te dice, bueno, es una persona, no sé, te va a dar tal vez Y es que te lo alguna dice respuesta muy puntual. muy técnica, entonces al Ajá. final te quedas en las mismas. Sí, y te quedas en las mismas y es como, bueno, me dijo que era una persona distraída, en pocas palabras. Ajá. Entonces vas por la vida diciendo, es que tengo Y llegas al colegio, a TDAH. la escuela, y la maestra te pregunta, mijo, ¿por qué no está poniendo atención? Es que tengo TDAH. Exacto, Así tengo tan normal, TDAH va. cuando no, cuando realmente una persona con TDAH es completamente diferente a solo una distracción. Bueno, ¿y qué es el TDAH? Bueno, el TDAH es trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Ujú. Y como te digo, es un exceso. Es cuando llega el exceso de la inatención. Incluso, bueno, se dice hiperactividad más que todo. Es un trastorno que primero se diagnostica en la edad, en Joven. la niñez. Oh, ok. Ajá, Ujú. en la niñez y adolescencia todavía, porque es un trastorno del neurodesarrollo. Empecemos Ujú. por ahí, imagínate, neurodesarrollo, o sea, Ok. se va a dar durante esas primeras etapas de vida, no cuando tú eres un adulto que ha venido siendo muy funcional y de repente se te Tenés olvida TDAH. por alguna razón. Ajá. Que también no vamos a quitar de que un adulto pueda ser diagnosticado con TDA, pero es una situación muy compleja diagnosticar a un adulto. No es algo fácil de que vas a terapia y te dicen, sí, mire, sí, cierto, usted cumple. Eso se diagnostica con un neurólogo, de hecho, no Ok. se diagnostica No es con un algo tan psicólogo. O fácil. sea, exacto. Un psicólogo puede dar una ayuda y una noción de qué es, pero realmente es un estudio más profundo del cerebro el que diagnostica el TDAH. Entonces no puedes decirle a chat, Que- sí tienes TDA y vas diciendo tú por la vida de que, sí tengo TDAH. y algo que he visto bien común es que nomás tienen TDAH, lo primero que hacen, ¿qué crees? Tomar su Sucrol. Sí, de hecho sí, es muy común y dices, ay no, mija, no sé si has visto en redes sociales que, bueno, a mí me sale muy común tal vez por lo que yo consumo, Ajá. que me salen como cosas médicas milagrosas para el TDAH. No, Y eso sí es no he visto nada. me sale más porque como es para niños, te digo, Ajá. me sale un frasquito de una pastilla verde X de hierbas o Sucrol. saber qué sea. Y te dicen, esto lo va a mejorar. Cuando no es así, pues, y caemos a lo mismo con la IA, de que te dice, bueno, puedes hacer esto, puedes hacer el otro, y tal vez sí te va a ayudar a mejorar tu distracción, no es que tengas TDA, Ok. pero sí te va a ayudar a mejorar tu distracción, pero también si te quedas tú leyendo la IA y diciendo, bueno, mira, puedes, no sé, organizarte mejor, puedes crear en una hoja de papel X, puedes poner tu rutina, pero ¿y si a ti igual se te va a olvidar hacerlo? Claro, o sea, caemos Entonces a lo mismo. te quedas con que, es que tengo TDA, pero no vas ni a darla, A que te a que revisen. o sea, no vas a terapia, no vas a nada y tampoco haces lo que te dice la IA. Y Entonces, encima te autodiagnosticas y automedicas. exacto, mucha gente se automedica. Por ejemplo, bueno, gracias a la vida, los ansiolíticos o depresivos no se venden sin receta médica. Claro. Sí, porque si no fuera un tema Porque bien si no delicado. fuera algo de que, estoy tomando antidepresivos, Antidepresivo. que también es un tema que entra mucho en el autodiagnóstico, o más que todo de hacerlo Porque, viral en TikTok, de que tú dices, es que tomo antidepresivos, digamos, por alguna razón sí te diagnosticaron con depresión, presumes tus o sea, antidepresivos, quieres llamar la atención. ajá, pero no presumes, por ejemplo, si te tocara tomar algún tipo de medicamento, digamos, para, Algo X, el como, o colesterol o lo sea, que sí, sea, digamos, eso sí, no lo eso presumís. no lo presumes y digamos, hablando del mismo tema de salud mental, por ejemplo, alguien que sí toma como cosas para, ay, se me olvidó, ay, perdón, No sé, no sé. este, mm, Para tomar para algo mental. bueno, dejémoslo en Ok. depresión. Pues presumes tus antidepresivos cuando realmente no es para presumir tampoco. O sea, sí lo puedes hacer viral
como Tal vez manera como de para querer ayudar, ayudar, crear exacto, a conciencia. eso iba, a Ok. crear conciencia de que, bueno, eh, Vayan al o sea, psicólogo, exacto, vayan. vayan al psicólogo porque no hay que tocar fondo para poder estar bien, para poder ir a terapia, pero sí mucha gente utiliza todo eso para poder, tal vez digámosle, llamar la atención también, porque puede ser de que sí lo necesite, como puede ser que no. Porque también recordemos que el autodiagnóstico y la automedicación, como tú decías, son cosas muy diferentes y son cosas que no se hacen solo con una persona. O sea, no vas a ir a terapia y te va a decir el terapeuta, sí, mire, tome esto para la depresión. Porque ellos no pueden diagnosticar, o más bien nosotros no Es un podemos psiquiatra, ¿verdad? diagnosticar. Es un psiquiatra o pues en dado caso, si no quieres ir al psiquiatra, un médico en general que te receta pues depresivos como más comunes para que tú vayas Porque pues entiendo yo que el avanzando. antidepresivo es como un, bueno, toda la medicina es droga, pero me imagino que el Ujú. antidepresivo es una droga un poquito más fuerte, ¿o cómo funciona? Los antidepresivos son medicamentos que tienen la capacidad de generar esos neurotransmisores que te hacen falta cuando tú tienes depresión. Por ejemplo, hablando de los antidepresivos. Porque recordemos que cuando tienes depresión, normalmente la persona no genera la misma cantidad de dopamina No, ni de eso iba. serotonina. O sea, no lo generas como una persona que no tiene si lo va a generar. Y eso es lo que te hacen los antidepresivos, poder generar eso que te hace falta, que no es también un tratamiento a largo plazo, es algo a corto plazo y que también no solo por tomar el medicamento tú vas a estar bien, Claro. sino que se trabaja también constantemente en ir a terapia. Y me imagino que también por eso es que las drogas, el alcohol es tan adictivo, porque te da Ujú. dopamina, ¿no? La dopamina es como inmediata. Claro. Y justamente ya de los últimos temas que quería hablar contigo era la dopamina instantánea, porque Ujú. las redes sociales te dan mucha dopamina instantánea, más TikTok, el Sí. poder scrollear infinitamente. Bueno, no sé si eso también influye mucho en el TDAH. Ya me explicaste que no mucho, sino que simplemente eres una persona distraída, pero al menos con la pornografía sí he visto yo muchos casos Ujú. de dopamina instantánea. He visto muchos casos de personas precoces. He visto muchos casos también de personas con muy baja autoestima que consumen mucha pornografía. Ujú. ¿Cómo, cómo funciona eso o qué le dirías a las personas que están en ese punto de que consumen Mm. mucha Sí, pornografía? pornografía. Porque como digo, es una dopamina instantánea, te hace sentir feliz en el momento y como ya pasó, lo querés volver a hacer y lo haces más Ujú. repetido, Genera esa se adicción. vuelve de algo de todos los días, correcto. Ujú. Ujú. Sí, bueno, de hecho la pornografía es un tema muy, muy complicado de platicarlo porque siento que todavía mucha gente Es no un tabú, acepta de que sí hay muchos, incluso niños que llegan a empezar a ver pornografía. Muchos adolescentes que a temprana edad ya están porque un amigo les recomendó o porque casualmente les salió o todo. Recordemos que las redes sociales son ahora muy, muy fáciles de ver cualquier tipo de un cosa contenido, y claro. empieza desde la niñez. O sea, un niño que lo dejes sin control va a ver lo que sea en las redes En algún sociales. momento se lo va a topar. Y todo eso genera lo que tú dices, la dopamina instantánea, porque es algo que te va a dar felicidad en el momento, pero no te va a generar algo a largo plazo. No, digamos, ni siquiera a largo plazo, a corto plazo puedes ver algo que sí te traiga, por ejemplo, consumir algo muy diferente, por ejemplo, no sé, algo de motivación y que tú sigas a un influencer que te motiva, que hace ejercicio, que tiene una vida, digamos, de estudio y todo eso. Entonces tú consumes y vas viendo y vas viendo y vas viendo, ok, está bien, estás consumiendo algo que tal vez te va a dar algo a largo plazo. Pero cuando consumes, por ejemplo, la pornografía, Ujú. que es algo instantáneo porque es un empujón de emociones del momento, porque estás viendo algo que primero no debes Es ver. irreal. Es algo que es irreal, algo que no te suma y tú no te das cuenta en el momento hasta que después, tal vez en algunos casos, te entra como esa culpa de por qué estoy viendo eso, ¿va? Claro, Porque eso también existe. la Eh, famosa goma moral que le dicen. sí, o sea, eso incluso va con el alcohol, o sea, el alcohol sí te disfrutas el momento, pero, o sea, disfrutar entre comillas, porque realmente lo que hace es inhibir Ujú. todo lo que estás pensando en el momento, Sintiendo, o sea, claro. es como, hay un exceso de todo, de emociones, de pensamiento, de felicidad, y te desconecta realmente, o sea, te desconecta de la realidad al punto de que
de que te das cuenta que no estás teniendo nada, porque, por ejemplo, una persona que padece o que toma, por así decirlo, todo, Ajá, digamos, todos los viernes, va, por claro, costumbre, dicen ellos, va, es una persona por el que estrés. por el estrés, ajá, muy común, es una persona que después de que se pone ya en su tope, va a amanecer con los mismos problemas, va a Claro. amanecer con la misma situación y encima va a amanecer con otros porque tal vez hizo algo en el momento que Claro, no se recuerda que hizo. claro. Y todo eso va con que tienes una dopamina en el momento de que sí, el exceso y tomas y tomas y tomas y tomas. En el mejor del caso y solo te tomas, porque también existe de que toman y se drogan y todo eso va. Y en el mejor de los casos, pues va, está bien. Lo No hiciste hiciste nada una vez, no malo, por hiciste decirlo nada así. malo, entre comillas, pero realmente sabes las consecuencias que tiene tomar. Sabes las consecuencias que tiene tu dopamina instantánea porque no estás generando nada a largo plazo. No estás siendo esa persona que tal vez, bueno, se siente estresada y prefiere ir al gimnasio. Ahí se distrae. Claro. No, no todos los casos, pero pongámosle a alguien que se distrae en el gimnasio. Ok, ya me distraje, me siento más tranquilo, bueno, estoy ahí, se me olvidan los problemas y todo. Al final estás generando cierta dopamina. Al final es como es como huir de tus problemas, Ujú. pero es algo inmediato, ¿va? Sí, exacto. Más que todo es como bloquear lo que estás sintiendo en ese momento cuando realmente no estás haciendo nada. Ni estás bloqueándolo, sino que tú solito obligas a tu Solo lo cuerpo a que estás lo inhiba. posponiendo un Ajá, ratito, ¿va? y al final vas a amanecer o vas a estar con los mismos problemas de siempre. Sí, pues, y bueno, y por ejemplo en mi caso, que a mí me gusta jugar mucho videojuegos, ¿crees que eso es un escape de la realidad, de mi realidad, o simplemente es una pasión? Bueno, sí está algo complicado de contestar, porque de hecho en el DSM, que si no saben, el DSM es un manual diagnóstico de los trastornos mentales, ¿Ok? hay un apartado que habla sobre todo ese tipo de adicción a los juegos. Algo, una adicción sana, por decirlo Ajá, es así. una adicción, sí, en Ajá, total todas las adicciones es son mala, malas, claro, pero no lo comparan igual que con alcohol, o sea, claro. digamos, mi hijo no toma, pero se mantiene todo el día encerrado, que al final Juega, caemos en lo mismo. cabal. Pero sí, o sea, hay un apartado en el que sí está como muy estructurado, que es, como te decía, el exceso de los juegos. Si tú sientes que los videojuegos no afectan tu vida diaria, entonces quiere decir de que sí estás como en un punto medio en el que solo es para distraerte. Sí, Pero pues, si tú, por ejemplo, cambias, ay, es que tengo que, no sé, tengo que ir a trabajar, pero quiero terminar esta partida y se te hacen entras a las 7, van las 7:30, 8 y 8, no hay y modo luego que. llegas corriendo y dices como, ay, mire, tal cosa, llegué tarde por esto y eso, ahí es donde ya es un problema, Sí, porque pues. entonces estás dejando cosas de lado que afectan tu vida diaria para poder seguir en lo que Muy diferente aparentemente te de gusta. voy a hacer, ya salí de todas mis responsabilidades y me voy a hacer el tiempo de Ujú, jugar de jugar, tranquilamente sin exacto. afectar ningún. Cuando ya hayas terminado todas tus cosas y te pones a jugar, entonces es al final una distracción, como tú dices. Hasta es Ah, como de esas pequeñas recompensas que te dan. Voy a hacer sí, esto para poder para hacer poder tener esto. el otro, Esto sí ajá. es algo bueno. Sí, eso es algo que se debe de trabajar. Pero ya cuando llegas a un punto en el que dejas de hacer cosas para poder hacer eso, Ya es un problema. es ahí donde ya tienes que echarle un ojito de qué está Sí, pasando. pues, y eso se ve más en el alcohol, va, que ya no vas a trabajar, que pasas todos los días tomando. Ujú, Bueno, no solo con el ajá. alcohol, sino con Sí, drogas, con todo lo que con genera cualquier. Al adicción. final, todo en exceso es malo. Ujú, e Hasta incluso, como te decía, los videojuegos o los juegos de azar, apostar. la ludopatía, ¿va? Ajá, Es eso. exacto. Todo eso es adicción y todo eso que ya te empieza a afectar genera unas consecuencias en tu vida diaria y es ahí donde ya tienes un problema que ver. Bueno, muchas gracias, Natalie, por compartirnos todos tus conocimientos. Ya para ir terminando, me gustaría que miraras a esa cámara y ¿qué le dirías a los jóvenes? ¿Qué les recomendarías a los jóvenes para evitar estos problemas? Y algún consejo de superación, no sé, el espacio es totalmente tuyo. Ok, muchas gracias. Bueno, me gustaría primero mencionar que la salud mental es algo muy importante que hay que cuidar, es incluso igual que ir a un doctor. Es igual que ir a un doctor, que mucha gente no tiene costumbre de ir a un doctor, pero es muy importante que también lo tengan en cuenta y también que no nos comparemos.
No nos comparemos, no hagamos cosas por hacerlas, sino que tengamos un propósito de vida, tengamos un propósito de querer mejorar, de querer ser buenas personas, de querer ser buena persona para mi familia, para mi círculo social, que tengamos esa motivación o esa disciplina que nos lleve a generar cosas positivas en nuestra vida y dejemos de autodiagnosticarnos o de preocuparnos por cosas que no están a nuestro alcance, porque eso es algo muy común entre nosotros los jóvenes, que queremos tener todo en poco tiempo, que queremos tener la vida de alguien que está atrás de una pantalla, que queremos tener la vida de nuestro compañero de la par. Entonces, no nos preocupemos por cosas que se van a ir resolviendo a lo largo del camino. Algo que me ha dejado a mí, tocando un poco de mi experiencia, es que cuando yo comencé a estudiar, yo a veces sentía que no era capaz por el hecho de que, de que yo pues empecé a estudiar y luego pues cayó cierta parte de la pandemia y no me sentía después capaz. Y entonces ahí fue donde yo dije, bueno, sí se puede, sí se puede. Y seguí y todo y ahora pues ya graduada, trabajando y todo. Entonces lo mismo les digo a ustedes, que lo sigan intentando, que nunca desistan de las metas, que no tengan esos problemas que un adolescente no debería de tener o un joven no debería de tener, porque cada etapa se disfruta, cada etapa tiene sus momentos para disfrutarlos, cada cosa de la vida, por ejemplo, estudio, trabajo, relaciones, amistades, todo tiene su momento para disfrutarlo. Y sí me gustaría dejar algo muy claro de buscar ayuda. No tengan miedo de buscar ayuda, no tengan miedo de, de expresarse todo el tiempo, porque también el guardarse las cosas afecta demasiado. Si tú eres mujer, si tú eres hombre, cualquiera que nos esté escuchando, nos esté viendo, tú tienes un propósito y es cuestión de que si todavía no lo encuentras, lo tienes que encontrar. Y no es de dejar de hacer cosas, sino que también, bueno, si vas a dejar de hacer esto es por algo. Y entonces vas a hacer otra cosa en lugar de eso. Entonces sí te recomiendo bastante poder ir a terapia. Es una manera de sanar muy bonita, muy necesaria. Creo que sí tienes que conectar bastante con tu terapeuta. Hay lugares gratuitos, hay lugares para pagar. No hay una excusa para decir no puedo ir a terapia. O más bien es no quiero ir a terapia. Claro, al final Entonces nadie sí, está extenso exacto, de que está bien, va. de que está bien. Entonces, esa sería mi recomendación, de que dejemos de preocuparnos por cosas que no están a nuestro alcance y si tú crees que necesitas esa ayuda, no dudes en buscarla. No tengas miedo porque nadie es juzgado en terapia, nadie es juzgado cuando tienes una persona que realmente te está escuchando, no solo pues Y si te compañeros, están juzgando, familia. no, no son realmente tus Exacto, amigos. y si te juzgan, de hecho, no son tus compañeros, no son tus amigos, tienes que ser muy selectivo en ese tema, de tener alguien que realmente te sume y no te reste, ya sea que estés pasando por un proceso de duelo, un proceso de que no saber qué estudiar o lo que sea, todo es válido. No invalides tus emociones y mucho menos dejes que los demás lo invaliden, porque eso pasa muy común de que muchas personas te dicen, ah, no te sientas así, o ¿por qué te sientes así? O ¿por qué estás exagerando? Cuando realmente nunca exageras, siempre eres tú queriendo expresarte. Claro. Me Bravo, un gustaría. aplauso. Entonces, Natalie, muchas gracias por estar aquí. La verdad es que este es un tema bastante extenso que puede dar Sí. para más. Me gustaría en un futuro muy próximo tirar, no una segunda parte, pero sí una continuación tocando más temas, yendo Ujú. más a profundidad de tal vez cosas más técnicas. Ya tocamos tal vez las partes más comunes que están más de Sí, moda, más virales. por decirlo así. Eh, Solo para ya hoy sí terminar, ¿las redes sociales sí están dañando a la juventud o no? Bueno, me atrevería a decir que es un 50-50. Creo que las redes sociales sí te suman, pero también te restan un montón. Te restan un montón porque, como hablábamos durante este tema, que existe mucha comparación, mucho querer tener la vida resuelta a tus 20 cuando solo tienes que disfrutar tu vida. Y realmente las redes sociales creo que también entran en mucha desinformación y es ahí donde ya es la parte mala de Claro. querer tener una red social que no te sume, porque de hecho
las redes sociales son una de las mayores causas por la que mucha gente llega a terapia sintiéndose mal y con autoestima baja. Claro, bueno, y hoy sí, para ir terminando, aquí tenemos nosotros todos los, bueno, no lunes, pero a principio de todas las semanas hacemos unas pequeñas encuestas en nuestro Instagram, entonces por favor síganos. La encuesta de esta semana fue acá entre cuates, cuéntanos una experiencia donde tu salud mental se vio afectada. Y al final es un poquito de lo que hablábamos. Unas personas pusieron colapso por mucho trabajo. Ujú. Otras personas pusieron cuando me enteré que mi papá tenía otra hija, que eso también es un tema súper fuerte, Sí. el de la familia, el de los padres que tengan otras familias, también me imagino que te llegan a afectar mucho en cuanto a la capacidad de amar o de ver a esa persona, puede cambiar radicalmente, ¿verdad? Otra persona puso cuando hablábamos del duelo también, cuando falleció mi abuelo, Ujú. que al final es que con los abuelos como son tus padres, pero te consienten más que tus Sí, padres, claro. definitivamente. Entonces cuando fallece alguien es algo muy duro, ¿va? Otra persona puso cuando tuve que sacar a mi papá de la casa por proteger a mi mamá. Ese ya es un Ujú. tema Sí, es un bastante tema más más delicado. fuerte. Otra persona puso ver el cadáver de mi tía asesinada a los 6 años. Eso ya sería un trauma. Sí, eso sí entra dentro de la categoría de los traumas. Y la última persona puso, no me gustaba la carrera y empecé con ansiedad y me terminé saliendo de la U 3 años después. Ujú. Es lo que hablábamos un poquito. Al final, Sí. si algo no es para ti, pues simplemente hay que explorar otras Ujú. opciones. Otras áreas. No hay que quedarte solo con el fracasé en eso, ¿va? Sino al final, como dicen en el básquetbol, no es cuando fallas un tiro, sino qué mentalidad tienes para el siguiente. Ujú. Entonces, al final, la salud mental es algo muy importante. Aquí nos lo dijo nuestra psicóloga de confianza. Natalie, muchas gracias por estar aquí. Como te digo, me gustaría poder extender este tema a otros puntos en un futuro muy próximo, que no sea el último podcast que estás aquí. Eh, una pregunta, ¿a ti se te puede contactar para ir con tu persona al psicólogo, para dejar tus redes sociales o no se puede? Sí, Sí. sí, ya Entonces, ¿cuáles tengo. son tus redes sociales para que te puedan contactar? Bueno, por el momento pueden contactarme a teléfono celular ¿Ok? 41 38 36 69. Ahí estamos. ¿Y alguna red social? Eh, Instagram, no sé. sí, mi Instagram. Bueno, mejor lo dejas por aquí Ok. porque no lo puedo Oh, deletrear. excelente. Entonces, Sí. otra cosa, estoy de necio, pero mucha gente está viendo el contenido, hay muchas vistas, pero muy poca gente nos está siguiendo. Entonces, Natalie, ¿qué le tenés que decir a esas personas? Ay, no, por favor, sigan Sí, Entre Cuates. La verdad es que es un podcast muy divertido, muchas cosas que aprender porque no solo, pues es de todo un poco. claro. Ahí he visto que, bueno, se ha hablado de las redes sociales, de la IA, incluso de temas muy culturales como lo de Mantitlán. Claro. Entonces, por favor, síganlo, síganlo, síganlo. Y también si tienen alguna duda, tienen algún problema mental, aquí nuestra psicóloga de confianza les va a dar alguna recomendación y de gratis, muchachos. Así que aprovechen. Así que aprovechen. No, igual si quieren contar su historia, ya sea pública Sí. o anónima, bienvenidos. Tal vez para que les demos bueno, que tú les des un consejo porque tú eres la experta. Y pues nada, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por vernos y pues nos vemos en el siguiente episodio. Chao.